Si algo vemos alrededor es la construcción de vivienda progresiva, y no se diga en barrios populares y en diferentes colonias. Y es que muchas de las veces la construcción es cara, es muy cara de adquirir, y no cualquiera puede hacer y tener la vivienda que quiere de forma inmediata. Es por eso que yo en muchos de mis videos les he propuesto de manera progresiva y en etapas ir construyendo. Pues bien, en este video vamos a ver diferentes ejemplos y cómo puedes construir en etapas y en qué consiste varias de las planeaciones de esta técnica que yo promuevo, para que tú puedas ir planeando cómo quieres ir construyendo las etapas de tu casa. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, y bueno, estos Planos Constructivos, donde hablamos de construcción, arquitectura y todo lo relacionado a estos temas. Y bien, si algo, a todos los que son nuevos, pues ya hablé de este tema que es la construcción en etapas, ¿no? Si algo sabemos es que la construcción no es un tema económico, no es algo barato. Y pues bueno, para los que me ven de algunos otros países que no son México, aunque hablaré en temas técnicos de México, pues las matemáticas son iguales aquí y en China. Cuando sumas, pues obviamente 1 y 1 siempre van a ser 2, y lo mismo pasa acá. Y aunque las cantidades sean diferentes en base a tus monedas, el modelo de construcción de vivienda progresiva llega a ser el mismo en todos los países. Tal vez hay que ajustarlo a las regulaciones de donde tú estás viviendo, pero el tema es el mismo, y la finalidad de este es el mismo: que tú puedas pagar de cierta manera tu casa, que puedas ir ya viviendo y construyendo al mismo tiempo. Y había puesto este ejemplo de una casa. Esta es una remodelación, así está. Y bueno, lo rojo es lo que va a estar, lo amarillo es lo que se va a demoler, para que al final quede esta etapa así en la planta baja, y en la planta alta pues todos estos muros amarillos se van a ir, y al final así queda la casa. Pero ¿qué pasa cuando es una casa nueva, un proyecto? Y la primera parte de este modelo es que tienes que tener el proyecto completo de cómo se va a ver toda la casa, ¿no? Entonces aquí tienes, por ejemplo, el plano estructural. Esta es una casa en Coatzacoalcos, y de hecho estoy haciendo este video para que personas que me piden mis proyectos, pues que sepan cuando quieren construir en partes, cómo van, ¿no? Entonces tenemos aquí ya tenemos la parte de lo que es el plano arquitectónico, y tenemos la planta alta y la planta baja. Entonces tiene que hacer todo completo el proyecto, tienes que planear todo desde el principio, cómo lo quieres, cómo va a quedar terminado, qué es lo que quieres. Y ahí es donde les digo yo, en lo que carga les voy a explicar: póngale todos sus sueños guajiros, que no son guajiros, son sus sueños, es lo que quieren, es lo que aspiran, es lo que van a poner. Porque en temas de presupuesto a nivel proyecto no hay problema, se dibuja, se hace. Si nosotros empezamos con el proyecto completo, poco a poco vamos a ir viendo, pues ya tenemos todo. Si nada más hacemos una parte, que yo quiero hacer aquí estas cosas, pues va a ser muy complicado ya después. Que si yo quiero hacer un baño acá, pues pude haber dejado un hueco aquí en este muro, pero como no lo previne, pues voy a tener que romper, o voy a tener que hacer. Siempre tienes que romper un poco, pero ya está planeado, ya dejaste un tubo, ya dejaste varias cosas. Entonces la idea es hacer cómo va a quedar al principio, vaya que al final después vayas avanzando sobre la marcha. Si tú empiezas desde el principio a hacerlo todo, es más fácil ir planeando las etapas a después empezar y de hacer, por ejemplo, parches, hacer unas demoliciones exageradas cuando tú pudiste haber planeado todo. Entonces la primera parte es eso, hacer el proyecto completo. Ya una vez que tienes el proyecto completo, ahora sigue la siguiente parte. Ya una vez que tenemos el proyecto completo, y obviamente, ojo, porque estoy acá abriendo 1001 proyectos que quiero que vean que cada caso es diferente, pues obviamente va a haber que definir los servicios, lo que se tiene que hacer al mismo tiempo. En este estuvo un poquito complicado y hice un video sobre este caso. Y bueno, pues aquí lo que tienes que definir es que habla un baño completo en las primeras etapas. Entonces este baño pues ya estaba pensado, se tiene un baño
se tiene un baño en la segunda planta en la parte de aquí. Entonces hay que irlo cambiando para que vaya quedando, y eso es algo bien importante, el uso de servicios, para que sea habitable, que definas los servicios desde el principio. Entonces ya voy a quitar si quieren pueden revisar el video de una remodelación, cómo se va haciendo. La casa está complicada de arreglar, la verdad, pero ya pude y logré darle forma para que quedara muy bien. Pero por ejemplo acá de este lado, esta es una casa que se hizo para Villavicencio, Colombia. Es un proyecto, de hecho es una evolución de un proyecto que ya había hecho acá en Celaya, Guanajuato, y ese ya está construido. Y aquí por ejemplo, si quisieran hacer en etapas, no está pensada hacerla en etapas, pero sí comunica a tu arquitecto, o en tu caso a mí, si quieres hacer el proyecto con nosotros, sí dinos, porque este baño está súper chiquito, nada más alcanza para una taza, que por cierto no le puse la taza, y lavabo, porque a veces de los primeros modelos que estaba poniendo para Unreal Engine, entonces, ¿por qué? Porque siempre empiezas por la planta baja. Sí se puede, pero es importante dejar una zona de servicios primero antes de construir. Entonces eso es lo que hay que definir aquí en esta parte, cómo va a ir al principio. Entonces tenemos esta persona del DF, y aquí por ejemplo hizo unos cambios. Yo quería dejarle su baño aquí de este lado, ahorita les voy a enseñar. Esta es la propuesta que al final él quiso, pero está un poco complicado. Aquí está la alcoba, le dejé todo para que estuviera con su alcoba, y les voy a abrir la parte donde estaba, ¿cómo les explico? Pensado para hacerse en etapas. Ya después, con los cambios del cliente, pues esa etapa, si por ejemplo esto hubiera sido nada más una etapa pequeña, vean hasta dónde está el baño, pues va a tener que construir hasta acá. Pero eso ya depende de ustedes. Si nada más a lo mejor que al principio quieren hacer una planta sola, pues se cierra esta parte y se hace otra recámara aquí y esto acá. Pero en esta parte, y la persona me lo había dicho, quiero irme a vivir ahorita a mi cuarto, en consecuencia solo le hice esta parte, pero el primer proyecto está pensado de esta manera. Vamos a checarlo un poquito. Estoy muy confiado de mi disco duro cuando la verdad es que igual y no es tan rápido, pero vamos a ver, vamos a calarle, a ver qué tal. Y les voy abriendo otro tema en lo mientras, que lo que voy hablando, porque es importante. Vean todo lo que tengo abierto. Ok, ya está, ya nomás que cargue los archivos. Está poniendo un poquito lenta, pero sí es importante que los baños o las zonas de las etapas, pues obviamente uno como arquitecto le tiene que echar coco, y si ustedes nos comunican cómo quieren sus etapas, pues es más fácil para nosotros ir viendo cómo vamos acomodando esto para que sea posible hacerse en etapas. Entonces la primera parte se había dejado el baño aquí, entonces si él quisiera, se hace su cuarto así, pum pum pum, nada más construye esta parte y todo lo demás ya se hace después. El comedor, la cocina, no es tan necesario. Eso es bien importante. Inclusive aquí yo le había dejado un muro de tabla roca para que después se hiciera más grande la zona de servicios, y obviamente esto ya es un medio baño, ya no se necesita la regadera, se tapa, se taponea todo esto y ya se puede hacer en etapas. Es bien importante que se mencione que se va a hacer el proyecto en etapas para planear esos servicios básicos. Inclusive la cocina también, si esto fuera en etapas, pues también, que sabes que yo tengo el alcance para hacerlo acá. Entonces vamos planeándolo. ¿En qué lo vamos planeando, no? Porque eso también es muy importante y es algo bien interesante. Por ejemplo, acá tenemos, y es una casa en Reynosa. Aquí el cliente, y yo no me peleo, por ejemplo, yo sé que muchos no quieren construirla conmigo. Para empezar, yo no puedo construirla a todo México. Entonces la mayoría de mis clientes me contactan porque la quieren hacer con albañiles. En el caso de la de Colombia, pues tenían un contratista. El contratista me cedió a hacer el plano y él prácticamente se encargaría de la obra. Y finalmente
hay que revisar los elementos estructurales, dónde hay cadena, dónde hay trave, dónde hay muros. Eso es bien importante. Ya después de ubicar las instalaciones, en tercera instancia es definir las estructuras. Sobre la estructura, qué elementos podemos dejar traslapados. Entonces, si nos vamos al plano estructural, pues aquí vemos que si hay una columna, pues a lo mejor podemos dejar una parte o podemos demoler después esta parte para conectar de aquí, dejar las barbas de varilla, dejarlas un poquito dobladas o hacer algo, dejar barbas de varilla para que lo puedan traslapar, y entonces continuar con la parte que está pendiente. Y lo mismo pues con columnas, hay que dejar ciertas preparaciones, sí es muy importante. Y es por eso que este es un trabajo aparte del trabajo del proyecto que yo les ofrezco. Esto yo ya lo pongo como asesorías, no es un trabajo, no incluye en el proyecto central, porque el proyecto central muchas veces un proyecto de este tipo sale muy caro. Yo lo que estoy haciendo es como los carros. Los carros se los estoy dividiendo así se los dividen en meses sin intereses. Entonces primero hacemos el proyecto, ya que veas que te gustó, que todo depende. Entonces ya empezamos a trabajar en la parte de cómo vamos a dividir el proyecto. Entonces, por ejemplo, en esta casa que es de acá de Coatzacoalcos, vamos a quitarle la parte de cómo se ve de arriba. Aquí está la famosa cueva. Entonces yo agarro y digo, ok, armario, y aquí ubiquemos pues primeramente lo que es la parte básica. Entonces quizá lo que convenga aquí es hacer esto como pie de casa. Es la cuarta parte, define ya una vez sobre las estructuras. Aquí tengo columna, aquí tengo trave, aquí corto, aquí también tengo, o aquí también lo puedo hacer, miren, columna, trave, aquí tengo trave. Aquí tendría que construir esta parte de aquí, porque en realidad esto aquí es una trave secundaria que estoy agarrando de acá, y vamos definiendo, ¿no? Y hacemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí sería lo más conveniente. Si no tienes para hacer la cocina, obviamente hay opciones, ¿no? Aquí le pondré una cocineta, etcétera. Aquí no hay muro, toda esta parte roja está abierta, entonces aquí es cuestión de dividir con algún material como Duroc o inclusive con mismas hojas de triplay se puede. Eso es algo que podemos ver en varios elementos. Entonces se pueden definir las etapas y es lo que yo le llamo la fase de ir definiendo lo que es el pie de casa. Tengo un video muy controvertido de una casa, por ejemplo esta, que está muy pequeña, ¿no? Es una casa que te caben 5 por 7. Y prácticamente es un estudio. Aquí tienes o sea, esta es la parte donde estudias, ¿no? El escritorio. Tienes los closets, la cama aquí, tienes la pequeña cocineta y tienes el baño. Obviamente es un ejemplo de pie de casa, porque en realidad aquí estás compartiendo, son los departamentos, pero es muy similar a lo que yo pretendo hacerles en su pie de casa cuando van empezando a hacerlo por etapas, ¿no? Inclusive esto está pensado para que todo este closet se haga con puras tablas de construcción baratotas y que no tienen por qué necesariamente verse mal. Hay muchos estilos que hacen que ya este tipo de acabados muy simples luzca bien y tú ya te puedas ir rápido a tu casa a vivir, ¿no? ¿Qué pasa si hay bemoles? Y una parte bien importante es definir ya tu pie de casa. ¿Cómo quieres que la parte más pequeña con lo que vas a empezar pues se vea? ¿Cómo va a quedar? Déjenles quito estas vistas, estos torbos visuales. Entonces vean, y la idea es, este no es un pie de casa, pero la idea es que el pie de casa se vea como esto, ya que algunas partes ya presenten acabados, que se vea muy estético. Esto pudiera ser un vil cuarto pedorro que si tú le dices un albañil no se va a ver así. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo de carpintería, de mueblería, de interiorismo, aunque le falten las manijas a las puertas. En estas no, pero todo esto requiere mucho trabajo de diseño, de acabados, etcétera, que luego pues se puede ir viendo sobre la marcha. Pero sí es importante definir tu pie de casa, porque con esto tú ya puedes vivir. Chéquense, tienes el baño, que bueno, si se fijan hay un error, no hay ventana. ¿Por qué? Porque lo voy a ventilar por arriba, o en este caso les digo es un ejercicio. En realidad es una vivienda pensada para la gente en Tulum,
donde no quieren una casa, gente de retiro. También chequen eso de las etapas. Cuando ustedes son una pareja de recién casados, no necesitan una casota, no tienen hijos. Con una casa pequeña como esta tienen para empezar y poco a poco pueden ir planeando las etapas. Y esa es la idea también de hacerlo en etapas, que conforme van. Y ya después al final hay otros targets donde mucha gente les llaman empty nesters, que sería así como personas que tienen el nido vacío porque ya todos los pajaritos, o sea, los hijos ya volaron, ya no viven ahí. Entonces esto también puede ser muy bueno, aunque este es un experimento, es más o menos algo de lo que quiero lograr con lo que es el pie de casa, porque el pie de casa define cómo vamos. Traigo un relajo aquí de tantos proyectos. Este ya lo vimos, era la casa del DF y bueno, pues aquí cómo queda la parte de arriba. Y en esta parte de acá, pues lo de Coatzacoalcos les decía, ¿no? Como el chiste es que vaya quedando bien, que si nos vamos al 3D de la vivienda de Coatzacoalcos, ahorita que cargue, y déjenlo pausa. Como pueden ver, me hace falta quemar la luz, pero este es un estilo muy industrial. La ventaja del estilo industrial es que también, si no les gusta ya después ver los muros pelones, es que le pueden poner el aplanado que quieran, como por ejemplo aquí que se ve brilloso, porque mi mujer, no sé por qué, se me ocurrió enseñarle esto y le puse esos acabados y no se ven mal. Pero a lo que voy es, hay muchos espacios abiertos. Si yo quisiera hacer esta etapa, por ejemplo aquí, yo puedo abrir todo esto y cerrarlo con tablas, cerrarlo con algún elemento. Por ejemplo aquí puse hojas de triple, pero no necesariamente tiene que ser hojas de triple, pueden ser tablas, y después esas tablas unidas las puedo convertir en repisas para lo que se va a hacer. Puedo hacer los escalones de esta escalera, puedo hacer elementos de las puertas de los closets que no se ven tan mal, puedo usarlos en cantidades infinitas de elementos. Entonces todo eso requiere una planeación y una vista previa, pero no necesariamente se tiene que desperdiciar el dinero. ¿De qué depende tu alcance? Y es ahí la pregunta escabrosa, la que todo el mundo me hace: Arqui, ¿cuánto me va a costar? Y está bien cañón, porque no es fácil definir precios en construcción. Entonces, si nosotros nos vamos a esto, por ejemplo, esta casa es también de un cliente que tengo, quiere aquí en la península de Quintana Roo, en un área muy desconocida de Quintana Roo, que es en el municipio de José María Morelos. Pero esta persona, y luego les hablaré de los clientes que tengo unos clientes que están así sorprendentes. Es una persona que trabaja en el Army de Estados Unidos en Irak. Me contactó, le gustó, y bueno, pues obviamente él planea, pues el sueño de todo americano viviendo en Estados Unidos es regresarse a su patria en una casa bien hecha, grande. Obviamente la quiere, son cinco pisos, y bueno, pues en estos 5 pisos pues tiene de todo y está enorme. Pero también aquí es algo muy diferente. Vean el alcance que tiene. Aquí, si por ejemplo quisiera hacer, no, pues yo me voy a vivir solo, pues a lo mejor le alcanza para hacer esta parte. Él quiere un gym. El gym no es básico para vivir. Tanto baño, pues a lo mejor puede hacer, inclusive podemos hacer todo el techo acá y dejar las preparaciones para el jacuzzi. El jacuzzi después lo pone. Después puede empezar con, por ejemplo, así, si lo dividimos, esta parte, y si lo medimos, que es lo que voy, el alcance financiero. Yo lo que les digo, porque no les puedo dar los precios luego, no es comercial mexicana. Las casas fabricadas en serie les dan el precio luego. ¿Por qué? Porque son en serie, chavos. Entonces pues está bien fácil dar un precio fabricado en serie, pero suponiendo que nada más fuera esta parte. Entonces estamos hablando de 52.40 metros. Yo lo que hago, y esos de precios BIMnet, ahí me metí, es lo multiplicamos por el precio por metro cuadrado. Yo ya les dije el truco de esas cosas porque no está tan fácil. Entonces 56 por ¿qué les gusta? Por 6,000 son 336,000. Entonces va a decir, ay caray, nomás por un cuartito. Vean las dimensiones que tiene. Entonces a lo mejor ahí es donde ya no va a ser tan congruente el precio por metro cuadrado, y eso se los demostré, porque mientras más metros, el precio por metro cuadrado baja. A lo mejor ese precio por metro cuadrado es de
ciento y tantos. Todo depende del nivel de detalle, del nivel de muros. Y este proyecto, si nos vamos aquí, tiene bastantes áreas abiertas. Lo mismo el proyecto de Coatzacoalcos. Vean cómo está la cocina configurada, vean cómo está configurado las esquinas, vean los pisos, tiene hasta techos de lámina y para hacer una terraza, tiene un cuarto en el tercer piso, tiene un montón de cosas, mientras que el de Coatzacoalcos pues, está más sencillo, tiene cocina, tiene lo que será la cueva, pero en ese momento se desempeñará como una recámara y después poco a poco va a ir creciendo en lo que son los servicios. Entonces hay que ir delimitando. Por ejemplo, si quisiera hacer esta parte, aquí tiene doble altura, aquí podemos mejor techar con lámina y después esa misma lámina la utilizamos en algún otro elemento, ya sea la puerta de la cochera, etcétera. Entonces ese alcance financiero muchas veces te diría, no, pues lo vamos a hacer por metros cuadrados, y sí se puede, para que te des una idea, pero ese es otro tema. Por eso les digo, la división de sus etapas tiene que ser una asesoría, y la asesoría es otro producto aparte del proyecto que yo les vendo. El primer proyecto es para definir cómo lo quieres, cómo va a ser, y después ya nos vamos a las asesorías de cómo vamos a ir cortando el proyecto en etapas. ¿Por qué? Porque no es algo sencillo, a lo mejor hay subetapas, hay todo, y para los alcances reales de proyectos se tiene que hacer un presupuesto. Y vean, por ejemplo, este de un fraccionamiento ahí en Toluca que estamos checando, pues vean todo lo que lleva, es enorme: trazo y nivelación, excavación, todo esto que a muchos les da flojera leer, ¿no? Relleno en plataforma, plantilla, y que les digo, porque todo el mundo agarra y vámonos al precio final, no leen qué hay, güey. O sea, por ejemplo, dice marca Elvex y dicen, no, pues está bien cara, ¿no? Y como, o sea, la Trooper no es que sea mala, hay cosas, o sea, hay calidades. Entonces lean bien esto, porque a lo mejor les pueden decir castillo acabado muégano hecho con las nalgas, y pues ya eso es algo muy básico que tienen que estar checando. ¿Qué calidad es? Todo aquí viene cómo te lo van a hacer, qué calidad es, cuántos metros son. Pero todo el mundo le encanta irse hasta abajo y hacen esto y, no, me va a salir en 1,261 pesos. 1,261,000. Entonces chequen, porque como este es un fraccionamiento, este es un lote que tiene de frente 675. Entonces si observan este lote, que es de prácticamente es más pequeño, de 675, tiene un área construida de 166.26 metros cuadrados. Aquí ya no salió en 6,000, salió en 7,587, porque está más cerrado. Ahora, este mismo fraccionamiento tiene otro lote que ese sí tiene 7 metros de frente. Vean, 675, estamos hablando de 25 centímetros de diferencia. Y aquí, pues la diferencia es prácticamente alrededor de 12,000 pesos. Poquito más, poquito menos. Entonces 12,000 pesos de diferencia en las dos casas, y vemos lo mismo. Pero ya se saca todo esto, no saben la joda que sacar este tipo de presupuestos, la verdad. Es una friega estar yendo, porque tienes que estar contabilizando. Es como yo me tengo que clavar al proyecto. Y por ejemplo, vean este de Mérida, que también me encantaría. Este, por ejemplo, es otro caso. Me encanta. Este proyecto no se va a hacer en etapas, por lo visto, o quién sabe. Hay que planearlo, pero todo va en una segunda planta. Entonces si la persona se quisiera vivir aquí, pues tiene baño, hay que irlo planeando. Y bueno, pues aquí hay que estar checando todo, ¿no? Porque este proyecto es algo complicado por ser todo en la planta alta. De hecho, ya les había platicado de este también en algún otro video por ahí. Vean, realmente la parte donde la gente va a estar viviendo es en planta alta. Tienen su baño y así, muy simple, y luego tienen acá otra recámara, y luego quieren hacer un loft para renta en Airbnb. Mérida pues es una ciudad más o menos turística, con bastante amenidades. O sea, queda Celestún, queda cerca Progreso, quedan lugares cerca muy bonitos ahí en Mérida, que se prestan para todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es bien interesante cómo el sistema pues te permite ir seccionando, pero hay algunas partes que son más complejas. Por ejemplo, en este, vean, todo esta parte está libre, es una planta libre. Entonces si quiero hacer, tengo que hacer toda la losa.
Si quisiera dividir esto, pues a lo mejor empezar por este cuarto y así. El gym podemos prescindir, pero vean, el gym es la estructura de lo de arriba. Entonces sí hay unas reglas por las que es importante que esto se haga aparte, como parte de la asesoría ya de obra cuando vas a construir. Es bien importante, pero sin el proyecto yo no puedo definir todas esas partes. Yo no puedo definir cómo van a ir las etapas del proyecto. Entonces ya una vez que está el proyecto terminado, entonces ahora sí ya vamos y decimos, no, pues hay alcance para todo esto. Y no necesariamente hay algunas partes donde puedo hacer esto de aquí sin hacer esto de acá verde, y en lugar de hacerlo verde hago la parte de arriba, ¿no? Aquí tengo las escaleras, pues hago esta parte verde de acá y me espero un poquito con las otras recámaras, así. También es válido hacerlo, o puedo hacer mi cocina, etcétera. Puedo planear todas esas etapas, pero si no tengo el proyecto al principio, pues cómo defino, ¿no? Entonces es bien importante ir checando, bueno, esto ya lo cierro también, cómo quiero el proyecto, dónde voy a definir estructuras. Si lo quieres en etapas, define luego, si lo quieres en etapas. Después vamos planeando lo que es tu pie de casa, con qué quieres empezar. Y finalmente, ya una vez que tienes eso, pues se hace el presupuesto y vamos definiendo tus alcances. Pero ya una vez que definas qué alcance quieres tener sobre el proyecto, todo esto es muy aparte del primer proyecto que se hace, porque las etapas pues también es mucho trabajo, no saben todo lo que se tiene que ver. Ya para cerrar, pues les quiero poner qué partes indican, aunque muchos de los que son constructores lo ven en los presupuestos que hago. Además de todo ese trabajo, pues tenemos que estar, por ejemplo, cimentación, ¿no? Y vamos a hacer una excavación en cepa, pues tienes que ver, vean todo, la cuadrilla y todo eso, que ya el rollo de la mano de obra lo explico en otro video, pero la herramienta menor, equipo de seguridad, ese es un concepto súper sencillo, pero por ejemplo, en estructura, si va a ser un muro de block, pues hay que ver el precio del block, hay que ver la escalerilla, cuánto cuesta, hay que cotizar. No cotizan igual los albañiles aquí en Playa del Carmen que en el centro de México, en el DF, que en León, que en Querétaro, que en Zacatlán de las Manzanas. Y normalmente mientras más importante la ciudad, más caro, y mientras más rural la zona es mucho más barato. Entonces no se puede trabajar lo mismo. ¿Por qué? Porque la zona rural además la vida es mucho más barata, sobre todo en mano de obra. Tal vez si te vas al Chedraui, pues no te vas a ir en un Chedraui, vas a tener que gastar gasolina, ir al Chedraui de la ciudad más grande, pero en una zona rural la mano de obra siempre es más barata porque la vida tiende a ser mucho más económica en las zonas rurales, de ahí que los precios pues lleguen a bajar. Hay ciudades grandes que son mucho más baratas, por ejemplo León es grande, más grande que Querétaro, y es más barato que Querétaro es caro. Entonces va dependiendo de varios lados. En cuanto a lo que son, pues normalmente ese es el tema con los presupuestos. Entonces prácticamente nosotros los podemos apoyar con el proyecto, con la asesoría de cómo vayan haciendo las etapas, que es algo complicado, pero normalmente lo que hacen mis clientes es muchas veces se van con el maestro, se van con la constructora, se van con el contratista, para que yo les, pues prácticamente cuando ya es la siguiente etapa, ya que tenemos todo el proyecto, ahora se hace el catálogo de conceptos. ¿Qué es esto? Este catálogo de conceptos dice cuántos metros son y cuánto de relleno, cuántos metros de relleno, cuántos de chaflán, cuántos de aplanado, etcétera. Y pues obviamente vamos checando todo eso. Si tú lo vas a hacer con tus maestros, pues ya vas sacando y vas sacando tus costos, porque las constructoras locales ya tienen todo esto. A manera de, por ejemplo, para los que son estudiantes también pongo este modelo, o para los que son otros constructores pongo este modelo, porque realmente es como la mayoría de la gente puede construir. Es algo que está haciendo, al menos en este canal, muy solicitado, el construir en etapas, porque es caro, y muchos arquitectos eso no lo quieren hacer, porque entiendo, es mucha lata, es mucho relajo estar diciendo, ay no, porque aquí le tienes que poner un muro de y luego lo tienes que tumbar, entonces pues ahí es un gasto. Pues sí es un gasto, pero le sale mucho más barato que hacer toda la casota y no dejar los lineamientos. Además, pónganse a pensar, es como lo que les digo yo, o sea, finalmente, ¿por qué compran esas casas horrendas de Infonavit? Porque les dejan unos plazos muy económicos. Pues es lo mismo, nada más que aquí no estamos metiendo tanta carga de intereses
y le estamos entregando las cosas mucho mejor. Sí hay bemoles al construir en una casa en etapas, y los bemoles es que vas a tener albañiles, ruido y polvo. Entonces ahí es de tener mucho cuidado, acercarte, o que tengas un albañil de mucha confianza. He tenido clientes que me dicen, no, Arqui, este albañil se metió y me robó todo. Obviamente si su señora no trabaja, pues la deja, o deja la abuelita, deja la prima, y hay muchas maneras. Nomás el chiste es ser inteligente, o ya exploraré las maneras de también dejar crédito para construcción, y prácticamente puedes ir tú revisando y viendo estos avances y esto de una forma aparte, ya una vez que tengas el proyecto. Pero sí es importante que cada proyecto es diferente, entonces tenemos que definir, por ejemplo, este de Mérida, si quisiera hacer toda la parte de abajo y la parte de arriba, y la parte de hasta arriba dices, ¿sabes qué? Me quiero esperar, puedes dejar todas las preparaciones listas, al menos este almacén con las lavadoras y los servicios, se va haciendo poco a poco, el bar, esta mesa, etcétera, todo se va planeando después, y no se tiene por qué hacer luego de trancazo. Hay fraccionamientos, sobre todo fraccionamientos de nivel alto, que luego quieren evitar este tipo de elementos, pero ya una vez que tú estás viviendo ahí, pues obviamente mientras pagues, muchas veces prefieren que, o sea, te lo van a permitir. O sea, son medio especiales, y muchos arquitectos no lo quieren hacer porque es un relajo, yo lo sé, y sí es un relajo, pero finalmente pues ahí está. Les dejo esta solución, sé que les puede servir, y bueno, pues los arquitectos que la quieran implementar, o que también, porque es mucha chamba. Yo, por ejemplo, en mi caso, ahorita estoy enfocado más en hacer proyectos que la obra. Hay arquitectos que te dicen, pues le regalo el proyecto si me da la obra, y hay muchas veces que es muy difícil hacer el proyecto y hacer la obra. Entonces yo hasta he pensado en decirles, pues yo les regalo la obra, entre comillas, mientras me paguen la supervisión, y el proyecto, mientras me paguen bien el proyecto. ¿Por qué? Porque a veces es un cohete estar atrás de las materialeras, de estar atrás de los maestros. Entonces, si yo nada más hago el proyecto y superviso que los maestros hagan las cosas bien, pues me quito de muchos dolores de cabeza de estar acarreando maestros, de estar de estar administrando el dinero con las materialeras. Pero si tú no quieres tener esos broncas, si a ti te gusta y tú realmente dices, ¿sabes qué? Yo quiero que mi Arqui lo haga todo, pues obvio, está de lujo para nosotros, no nos vamos a quejar, pero son menos dolores de cabeza, pero sí está ese detalle. Y bueno, si tú eres un arquitecto o un estudiante y nos está viendo y planea empezar a construir, pues también estamos ofreciendo el software de Constructo, que ya más adelante les hablaré un poco de la planeación, para que tengan una mejor planeación en sus obras y no tengan problemas como los que les estoy llamando. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, espero que les haya servido el video, que sepan las etapas de ir construyendo, o sea, lo básico, tener el proyecto completo. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Que es tener el proyecto completo, obviamente definiendo si lo vas a hacer en etapas, tratar de buscar la manera de que sean los servicios lo tengas en las partes básicas de cada avance de proyecto, definiendo tu pie de casa, poco a poco ir definiendo las etapas en base a la estructuración que se tiene, sin afectar la estructura, y dejando las preparaciones de instalaciones, estructura, etcétera, y finalmente pues las asesorías continuas, donde se va checando todo para al final hacer un catálogo de conceptos donde lo puedes ir revisando con tu contratista, con tu maestro, con la constructora que te lo vaya a ejercer, y obviamente pues se van dando las asesorías de proyecto con los profesionales de la construcción. Por mi parte es todo. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Muchas gracias a todos los que comentan, los que nos dan sus likes. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo.